Agradecemos que nos acompañen en el marco de las actividades del Día Internacional del Hombre en esta videoconferencia que se llama Hombres liberándose de una cultura machista, la cual es impartida por nuestra ponente, la licenciada Dayan Robledo Sandoval. A continuación me permitiré leer un poco de su ficha curricular, una gran trayectoria. Y bueno, tiene licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Urbana con maestría en Ciencias Políticas. Ha sido conferencista e investigadora en temas de perspectiva de género. Ha realizado un diplomado en etnografía urbana y cultura política, cierres de campaña en las elecciones presidenciales de 2018 por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Como formación complementaria, ha sido autora del texto Movimientos Sociales Urbanos, el caso del Corredor Cultural Chapultepec de la Ciudad de México en 2015, publicado en la revista indexada Presencias, Saberes y Expresiones de la Universidad de Pamplona, Colombia. Ha sido ponente en efectos de la identidad étnico-racial, en las preferencias electorales, en la Fiasco, México. De igual forma, ha sido ponente con una aproximación a los efectos de la identidad etnorracial en el comportamiento político en México, en el Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana, Baja California. Ha sido ponente en los problemas de la representación proporcional en la Cámara de Diputados en los años de 2015, 2018 y 2021 en el Instituto Electoral de Quintana Roo. Ha sido de igual forma ponente en Santa María de la Ribera con Crónica de una gentrificación anunciada en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha dado el curso Clientelismo Político y Democratización, un acercamiento conceptual por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y asimismo ha brindado el curso Mujeres Anticorrupción por parte del INAI en el programa de sensibilización de derechos. Como podemos darnos cuenta, tiene una amplia trayectoria y le damos la más cordial bienvenida. Adelante, Dayan. El micrófono es tuyo. Muchas, Gracias. muchas gracias, Gabriela, por la presentación. También gracias a todos y todas las que se dieron cita el día de hoy para dar esta capacitación, para escucharla, sobre todo para aprender sobre estos temas que seguramente ustedes también conocen bien, pero que el día de hoy, pues justamente el objetivo es brindarles esta información para conocer cuáles son, digamos, las problemáticas que acontecen específicamente a la población masculina, porque como sabemos, todo el sistema, digamos, patriarcal tiene implicaciones y consecuencias y efectos negativos para las mujeres y es mayoritariamente lo que se habla en los estudios de la perspectiva de género. Sin embargo, existe un gran vacío en todos esos estudios que tienen que ver con las masculinidades, con este grupo poblacional que efectivamente son los hombres y pues digamos todos los estudios que se han venido realizando para visibilizar también las problemáticas, los efectos, las consecuencias y todos los problemas que también atraviesan los hombres es sumamente importante para atender y erradicar, digamos, todas las violencias y sobre todo todas las desigualdades que atraviesan las mujeres en distintos ámbitos, pero que también los hombres pueden estar, digamos, atravesándolas desde otro lugar y cómo evidentemente podemos cambiarlas desde nuestro ámbito, desde nuestros comportamientos porque recordemos que pues nosotros somos parte de la cultura, parte de la sociedad, entonces quizá nosotros también desde nuestro propio comportamiento o conductas podemos estar, digamos, fomentando o reproduciendo esas desigualdades e incluso nosotros también podemos estar digamos, siendo parte de esos efectos negativos que tiene este sistema que nos devela todas las desigualdades y desventajas que enfrentamos como cultura por, digamos, ejercer este tipo de masculinidades que ya vamos a hablar ahorita, que son masculinidades tradicionales o masculinidades hegemónicas, como también se conoce en los estudios. ¿Qué es lo que vamos a ver en la presentación? Vamos a ver conceptos, también vamos a ver algunas estadísticas, vamos a ver cómo se pueden entender estas estadísticas desde la problemática, lo vamos a ver como a través de específicamente cuántos hombres, por ejemplo, se suicidan en nuestro país, esto como un efecto negativo precisamente del sistema. También vamos a ver todo el tema que está relacionado con la captación del crimen organizado específicamente para la población masculina y finalmente vamos a terminar
con algunas recomendaciones para que, pues, evidentemente podamos cambiar esas conductas o comportamientos que pueden estar reproduciendo las desigualdades en nuestra cultura. Ahora, ¿qué es lo que les voy a pedir, por favor? Ya se compartieron muchas veces las listas para que puedan ir a llenar su asistencia. Esto es muy importante, así que les voy a dar, les voy a dar 1 minuto para que se vayan a registrar mientras yo voy colocando la presentación. Y también comentarles que a lo largo de la presentación ustedes pueden emitir cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de duda, cualquier tipo de observación también, sobre todo porque sé que están en una comisión que pues evidentemente trabaja muy de cerca estos temas. Entonces, para que sea como un espacio más de diálogo, de conversación y sobre todo de intercambio, sobre todo de ideas, pues ahí está abierto el chat. Pueden abrir su micrófono en caso de que tengan esa posibilidad. Si no lo tienen, pues pueden ustedes escribir a través del chat y yo voy a ir leyendo sus comentarios. Entonces, les dejamos por ahí el link que está en el chat para que vayan a registrarse mientras yo voy compartiendo la pantalla, por favor. Les doy 1 minuto para que se registren y ya está proyectándose mi presentación. La compañera moderadora me puede ayudar para decirme si ya todo está bien, por favor. Compañera, ¿sí se ve nuestra presentación? Sí se alcanza a ver, nada más si la puedes poner en grande, ahora sí en compartir. Listo. Ya se ve. Bueno, ya Gracias. ahora sí, ¿verdad? Muchas gracias. Si llegaran a tener alguna dificultad técnica, ya sea con el registro, también con la encuesta de satisfacción que van a contestar al final de la presentación, por favor me lo pueden hacer saber. También si no se escucha, si no se logra ver la pantalla, por favor háganmelo saber para que esas dificultades técnicas no nos atrasen o no avancemos en la presentación y no vayan viendo la presentación de PowerPoint, por favor. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Recordarles que estamos impartiendo esta capacitación por parte de la Secretaría de las Mujeres, específicamente desde la Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de Género. Agradecemos nuevamente a la CODEM por su invitación para dar esta presentación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es el objetivo que tiene esta conferencia el día de hoy? Primero que nada, reflexionar sobre la transición de la masculinidad hegemónica o tradicional, como les había señalado, a una diversidad de prácticas, digamos, más incluyentes, desde, digamos, estas masculinidades también disidentes, estas masculinidades que justamente cuestionan todo lo que está relacionado con la masculinidad hegemónica y también cómo su impacto en este cambio puede modificar las relaciones de género con la finalidad de evitar reproducir prácticas regidas por un pensamiento masculino tradicional y sobre todo para disminuir todos los efectos que puede estar teniendo precisamente todas las masculinidades o todo lo que implica la masculinidad tradicional hegemónica. ¿Cuál es el contenido temático que vamos a ver a lo largo de la presentación? Primero que nada, vamos a ver qué se entiende por masculinidades. ¿Cuáles son, digamos, esos roles, estereotipos asociados a
los hombres o que históricamente han estado asociados a los hombres. También vamos a dar un repaso por todo lo que significa la división sexual del trabajo, qué implicó, digamos, que los hombres estuvieran asignados a ciertas tareas, el hecho también de que las mujeres fueran, digamos, destinadas al espacio privado, qué consecuencias devinieron específicamente de esta división y precisamente vamos a ver cómo los estereotipos del género reproducen precisamente todas las discriminaciones o las violencias. También, ¿qué es lo que vamos a ver? La masculinidad hegemónica tradicional. ¿Por qué representa esto un problema? ¿Por qué estas formas de ser hombre en nuestra cultura han traído diversas problemáticas y sobre todo han, digamos, reproducido todas las desventajas y desigualdades que enfrentan las mujeres y que también las pueden estar enfrentando los hombres? Y finalmente, ¿cuál es el propósito? Que avancemos como cultura a una masculinidad mucho más incluyente, disidente y sobre todo esta masculinidad que busca otra forma de ser hombre en nuestra cultura, en nuestra sociedad, con el propósito precisamente de disminuir o erradicar todas las desigualdades que atravesamos como grupo poblacional. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Ya vimos cuál es el contenido que vamos a desarrollar a lo largo de la presentación. Entonces, como punto de partida, es importante entender cuál es la construcción del género que se ha asignado tanto a los hombres como a las mujeres en nuestra cultura. Entonces, de primer momento es importante entender que esta construcción del género es justo como lo dice, una construcción sociohistórica, cultural, que, digamos, aprendemos desde antes de nacer, estos géneros han sido asignados. ¿Por qué digo que desde antes de nacer? Porque, como sabemos, una de las prácticas que últimamente se han vuelto como muy mediáticas o que son famosas en redes sociales es como la revelación del sexo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Que cuando es niña o niño, ¿qué generalmente es lo que pasa? Si pueden ustedes ahí como comentar a través del chat qué es lo que pasa en estas revelaciones del sexo y por qué construimos o esta construcción del género ya está dada antes de nacer. ¿Por qué creen ustedes que suceda esto? Voy a abrir el chat en caso de que quieran comentar algo. ¿Por qué está dada esta construcción del género antes de nacer? Se Es perdió la importante. presentación. ¿Perdón? Se perdió la presentación. Se ve nada más la reproducción del Teams. Se está como que viendo en pantalla doble. Sí, es que quiero leer sus comentarios, el chat, entonces por eso cerré la presentación. Compañeras, compañeros, ¿por qué esta construcción del género se da incluso antes del nacer? Ya les di por ahí una pista con la revelación del género. Dice Dafne, dependiendo del sexo, se le asigna el color azul o rosa por cultura. Exactamente como lo señalan aquí las compañeras y el compañero, depende, por ejemplo, cuando es niña, pues ya se sabe que va a ser color, se va a hacer la revelación en un tono rosa, pero cuando es la revelación de un hombre, pues ya se sabe que el color tiene que ser azul. Entonces, podríamos creer que esta construcción del género comienza tal vez en la primera infancia, en los primeros años de vida, sobre todo por los juguetes a los cuales nos regalan, sobre todo en Navidad, los colores a los cuales, digamos, estamos expuestos, también las actividades que podemos realizar cuando somos niños o cuando somos niñas. Uno de los libros que habla precisamente sobre esta construcción del género y que habla justo para cuestionar la forma de masculinidad tradicional es este libro de
Bell Hooks, que se llama, ahorita se los voy a colocar aquí porque no recuerdo, no me acuerdo muy bien del nombre, pero es de Bell Hooks. Y entonces ella lo que señala ahí es que cuando ella era niña, y también pues tenía a su hermano, lo que sucedía es que su papá les decía que ella no, como niña, no podía realizar ciertas actividades y habla específicamente de los juegos de canica. Entonces, ella menciona como esa experiencia donde ella se ponía a jugar con las canicas de su papá y entonces su papá llegaba y le decía, tú no puedes jugar con canicas porque tú eres niña y ella recuerda específicamente como en esa experiencia, narrando esa historia, que su papá la golpeó. Entonces ahí podemos ver como justamente como espejeando un poco con nuestra propia experiencia, cómo es que desde muy chiquitos estamos expuestos o expuestas a las actividades que podemos realizar, los juegos que también podemos realizar como niñas o como niños, la forma en cómo debemos de comportarnos también. Ella también, justamente en este libro, menciona cómo ella tenía estas emociones de ira y específicamente su papá le señalaba como tú como eres niña no puedes mostrarte violenta o no puedes mostrar ira frente a los demás. Pero a diferencia de su hermano hombre, era todo lo contrario. Ahí, específicamente, cuando se habla de su hermano, cuando ella pone como en paralelo la historia de su hermano, menciona precisamente que su hermano sí era como una forma de educarlo, de decirle que él tenía que ser violento, que debía, digamos, de defenderse del resto de las personas a través de la violencia. Entonces, ella pone como esas dos historias en paralelo para entender cuál fue la forma en cómo ella fue, digamos, socializada y también cómo fue socializado su hermano digamos, en las mismas, digamos, en las mismas circunstancias, ¿no? O viviendo, digamos, en la misma familia. Y entonces vamos a ver precisamente cómo se va a desarrollar la construcción del género en la familia, también en la escuela, la sociedad e incluso también la religión y también en los medios de comunicación. Entonces, cuando se habla de la masculinidad, de la misma manera que la feminidad, vamos a ver cómo son estas construcciones sociales de la adhesión de los hombres que dependen de la educación que reciben en la infancia e influencia a la que están sometidos a lo largo de su vida y lo que va a impedir que los hombres adopten conductas consideradas femeninas y las mujeres que adopten estas conductas masculinas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver también con los roles del género? Con los roles del género vamos a ver, sobre todo cuando hablan de esta capacidad que tienen las mujeres, sobre todo de escucha. También se cree que las mujeres son mucho más comprensibles, que son mucho más sensibles, que son mejores para maternar, que son mejores para cuidar, que son mejores para limpiar, que pueden hacer muchas tareas al mismo tiempo. Eso es como una de los comentarios más comunes que se tienen sobre las mujeres. Sin embargo, lo que vemos es que, pues evidentemente todo esto ha sido construido. No hay evidencia científica que sostenga que las mujeres son mucho más sensibles, que son mucho mejores madres o que es algo, digamos, algo biológico. Esto sí es importante señalarlo porque no es algo que evidentemente esté relacionado con la naturaleza de las mujeres, sino que es algo que se ha ido construyendo históricamente. Ahora, cuando hablamos en torno a los roles asociados o los roles de género asociados a los hombres, ¿qué es lo que podemos encontrar? Que, bueno, son mucho más osados, mucho más valientes, que son mucho más seguros de sí mismos, que son mucho más ambiciosos, que cuando ellos toman decisiones son mejores para tomar decisiones, que tienen una capacidad para estar en estos puestos como de alto rango y son mejores jefes, ¿no? Entonces, esto también es algo que últimamente se ha trabajado mucho porque cuando se habla, por ejemplo, de esta incorporación de las mujeres a los espacios laborales y sobre todo cuando ocupan
puestos de alto rango, uno de los comentarios que también se señalan es que, bueno, sí, o sea, están en estos puestos de alto rango, pero a veces son mucho más violentas que los hombres cuando están en estos puestos. Entonces, esto también una vez más tiene que ver con estos estereotipos de género y cuando se habla, por ejemplo, de los hombres en estos puestos de alto rango, en donde sí han tenido como mayor participación, solo por el hecho de que ellos han ocupado mucho más estos espacios en la parte pública, en el mercado, en la política, en donde se toman decisiones importantes, ya sea para la parte económica o la parte política. Lo cierto es que, pues por eso es que se tiene como esta preconcepción de que ellos pueden tomar mejores decisiones cuando están, digamos, en estos puestos. Pero una vez más, todo esto ha sido construido digamos, o asociado a la masculinidad y a la feminidad. Entonces, acá, por ejemplo, ustedes conocen otro estereotipo de género que esté asociado a las mujeres o a los hombres. ¿Algún ejemplo que quieran poner? Dice, por un fomento de comercial consumismo, algún ejemplo de estereotipos asociados a los hombres o estereotipos asociados a las mujeres. Gabriela Paola quiere participar. Gracias. Podríamos ser tal vez la cuestión de que generamos una etiqueta, ¿no? En cómo debería de ser un hombre o cómo debería de ser una mujer. O sea, las atribuciones que dictamos puede ser desde que antes de que nazca o incluso de entre las infancias, empezar a decir, no, es que una niña tiene que ser, debería de ser sensible, una niña debería de ser coqueta, una niña debería de ser, o sea, porque al final es como lo que conllevamos pues sí, todas las etiquetas como tienen que investir a una mujer y del hombre, ¿no? Un hombre no llora, un hombre es valiente, ¿no? Hasta los refranes de fuerte, formido y formal, ¿no? Es como tienes que encontrarte una pareja, o sea, son creo que comentarios que hemos generado, pero también es importante destacar que la misma sociedad al dictaminarlos también los podemos modificar, ¿no? Y eso creo que también se ha logrado poco a poco, pero pues hemos logrado un avance. Gracias. Claro, muchas gracias, Gabriela. El compañero Gerardo quiere participar. Sí, muchas gracias. A mí me gustaría aportar un poquito en términos de la pregunta que se hizo al principio, ¿no? ¿Por qué se construye este género antes de nacer? Porque me parece una pregunta muy importante y muy medular. Digo, conocemos, creo que todas y todos estamos inmersos en estos estereotipos y roles de géneros asignados a las personas, ¿no? A mí me gusta establecer que pues, la sociedad en la que vivimos asigna significados, asigna expectativas, incluso y se interpreta nuestro sexo biológico como un destino de vida, ¿no? Como una forma de vida. La familia comienza a actuar según normas de género antes de que nacemos, porque le asignamos al final de cuentas eh, pues una serie de etiquetas a nuestros cuerpos, ¿no? En un momento dado y a los cuerpos de las personas con las que compartimos. A mí también me gusta pensar que esta construcción del género no es algo negativo. Yo considero que no tiene nada de malo que los niños vayan de azul y las niñas de rosa, etcétera, ¿no? Ese no es el problema, creo yo, fundamental. El problema es que cuando estos roles y estereotipos de género desembocan en desigualdad, desembocan en discriminación, desembocan en falta de oportunidades, y peor aún, cuando existe una disidencia de género, es decir, cuando un cuerpo sexuado decide o descubre en un momento dado una identidad de género diversa, el entorno al que se puede enfrentar pues es bastante pues complicado, ¿no? Complejo. Entonces, me gustó mucho esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? Justamente, ¿por qué asignamos, ¿no? A veces el imaginario social crea expectativas futuras, incluso antes del nacimiento. Entonces, siempre y cuando se enfoquen en una situación positiva, incluyendo el ejercicio de las masculinidades, pues no tendría por qué haber situación. El tema es que se torna complejo cuando, pues efectivamente, existe una desigualdad derivada en estos cuerpos sexuados o en estos roles y estereotipos de género. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, por tu comentario.
Voy a leer el que señala aquí el compañero Rafael y ya retomo sus participaciones. Dice, incluso la parte del cuidado personal se ve afectada por los estereotipos, puesto que cuando una persona es muy cuidadosa con su imagen, salud y demás, es relacionada con la feminidad, entrando en conflicto con lo impuesto a la mayoría de las personas del sexo masculino. Sí, justamente como han ustedes señalado en sus muy oportunos comentarios y que aportan mucho precisamente a la discusión, es que cuando hablamos, por ejemplo, de estos roles tradicionales de género asociados a las mujeres o a los hombres, como bien lo comentan, una de las grandes problemáticas que hay en torno a este tema es que esto implica necesariamente desigualdades. Como sabemos, la construcción del género es una forma de organización donde las mujeres son asignadas a ciertas tareas, los hombres son asociadas a otras tareas y es una forma de organizarnos en sociedad. Esto evidentemente ha ido cambiando porque ahora las mujeres también están incorporadas a la parte laboral y también cada vez más hay hombres que se dedican también al espacio doméstico. Sin embargo, ¿cuál es lo que vemos o qué es lo que vemos actualmente? Que digamos esas asociaciones del género donde las mujeres se dedican a la parte principalmente doméstica y también se dedican a la parte pública, es que, por ejemplo, los roles de cuidado no se han cambiado del todo. Sobre todo porque lo vemos en la cantidad de horas que las mujeres le dedican a la parte de cuidados y la cantidad de horas que le dedican en contraparte los hombres. Entonces ahí es donde vamos a ver una desigualdad, principalmente porque las mujeres tienen que dedicarle dobles o triples jornadas del trabajo, ya sea a la parte profesional y a la parte también personal. ¿Y esto por qué sucede? Porque ya traemos muy arraigada esa parte de que las mujeres lo tienen que realizar o que las mujeres lo realizan de mejor manera. Entonces, y también aquella mujer que no se dedique a cuidar a sus hijos, también van a sentir una serie de culpas porque van a decir, bueno, eso es lo que a mí me toca como madre. Y si yo no me dedico a criar, a estar con mis hijos o con mis hijas, la sociedad lo va a ver como algo negativo y ¿qué es lo que va a suceder? Pues evidentemente que la mamá también va a, digamos, a tener consecuencias de tipo como la culpa, como les había señalado. Entonces, esta forma de organización, evidentemente, pues no hubiéramos querido que deviniera específicamente en estas desigualdades o en estas desventajas específicamente para las mujeres. Sin embargo, lo que vemos es que pues esta forma jerárquica y también de separación entre que un grupo poblacional se dedica a ciertas actividades y otro grupo poblacional se dedica a otras, también tiene o ha tenido muchísimas desventajas específicas para las mujeres. Y como también lo han venido señalando, también cuando hablamos de las masculinidades, vemos que aquellas personas que ejercen otro tipo de masculinidad no tradicional pueden ser, digamos, violentadas, discriminadas y sobre todo también excluidas por parte de aquel grupo poblacional que sí ejerce, digamos, esta masculinidad hegemónica, como bien lo señaló acá el compañero con el tema del cuidado. Entonces, cuando hablamos de masculinidad hegemónica, pues sí nos vamos a referir precisamente como a toda esa parte donde todo lo que esté asociado a lo femenino eh, va a conllevar una serie de discriminaciones, de violencias y sobre todo de exclusiones por parte de la masculinidad hegemónica. Entonces, esta masculinidad, ¿qué es lo que nos va a decir? Pues que es todo este conjunto de atributos, de valores, comportamientos, conductas, características de un hombre en una sociedad determinada. ¿Por qué hay que precisar siempre esta parte de la sociedad determinada? Porque no es lo mismo la masculinidad que, digamos, aplica aquí, por ejemplo, en nuestro país, que la que puede aplicar en otros países que tal vez allá pueden digamos, ya tener otro tipo de consecuencias, otro tipo de problemáticas. Incluso hay países más progresistas que la masculinidad, pues ya cuando hablamos de este conjunto de atributos o valores, comportamientos, ya no están, digamos,
digamos, en contraparte, o no son antifemeninos como sí lo son en nuestro país. Y este tema de la masculinidad, específicamente en nuestro país, es bien interesante porque sabemos que, por ejemplo, cuando hablamos del machismo, ¿qué es lo que siempre se dice? Bueno, el machismo mexicano, ¿no? O el macho mexicano, o cuando quieren hacer referencia a algún tipo de hombre macho, eh, vemos a otros, por ejemplo, a otros extranjeros que dicen, bueno, sí, soy macho, pero no macho mexicano, ¿no? Porque cuando hablamos del macho mexicano, ahí siempre nos vamos a estar refiriendo como a estos comportamientos o conductas muy específicas del machismo que se presenta acá en nuestro país. Y hay muchos estudios que han abordado específicamente estos temas y que a mí me parecen de verdad muy, muy, muy importantes retomar porque cuando hablamos una vez más, como les señalaba hace un rato, de la perspectiva de género, el tema de las masculinidades es algo que se toca poco, es algo que incluso los propios, digamos, las propias personas que estudian estos temas, a veces son mujeres y muchas de las veces los hombres ni siquiera, digamos, se dedican a estudiar este tema de las masculinidades. Por eso es sumamente importante que también abordemos la problemática de la perspectiva de género, de las desigualdades de género, desde este otro lugar, desde las masculinidades, porque como sabemos, si no cambiamos este conjunto de atributos, valores, comportamientos que son asociadas a las masculinidades hegemónicas y sobre todo son quienes ejercen este tipo de violencia contra las mujeres, evidentemente no vamos a poder cambiar la situación en la cual estamos todas y todos inmersos y que debemos de poner también en el centro de la discusión y que debemos también incorporar a toda esta población que pues evidentemente sí ha sido como digamos de la más privilegiada en esta sociedad, en esta cultura. Sin embargo, si no tenemos una participación activa y sobre todo un reconocimiento del problema, pues evidentemente no vamos a poder resolverlo. Entonces, lo primero que nada es que hay que empezar pues justamente a hablarlo, a reconocer que estamos en una situación donde hay mayores ventajas para los hombres. Y voy a retomar este, este tema que habla un autor que se llama en el libro La caída del hombre, y entonces él empieza diciendo, la verdad nos hará libres, pero primero nos hará enojar. Y nos hará enojar porque es una vez más como reconocer los privilegios bajo los cuales, digamos, estamos gozando en determinados ámbitos, en determinadas áreas, y también saber que aquellas personas que justamente no se alinean con esas masculinidades hegemónicas también pueden estar precisamente sufriendo violencias o discriminaciones por parte de este grupo que sí lo es. Ahora, qué es, digamos, esta masculinidad hegemónica? Si alguno de ustedes, alguna o alguno de ustedes sabe a qué nos referimos con masculinidad hegemónica, igual por acá les leo, o si quieren abrir su micrófono, se los agradecería muchísimo. Dice las tres grandes negaciones de la masculinidad hegemónica derivadas del patriarcado, lo femenino, lo homosexual, la niñez. Sí, muchas gracias, compañero. ¿Qué otros atributos están asociados a la masculinidad hegemónica? Posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres, la violencia también, la falta de vulnerabilidad, que tienen que ser proveedores económicamente hablando, deben de ser fuertes, carácter, éxito, exactamente. Todos los estereotipos de género como el control de las emociones, el especismo, ok. La idea de que los hombres deben de ser autosuficientes, emocionalmente duros y reprimir todo lo considerado con lo femenino, exactamente.
todo lo antifemenino es asociado con la masculinidad hegemónica tradicional. Entonces, sí, justo lo que nos dice la masculinidad hegemónica tradicional es que es este conjunto, digamos, de normas y expectativas culturales que se esperan de los hombres en una sociedad particular, específicamente qué se esperaría de un hombre en nuestra sociedad como mexicanos o como mexicanas. Si tienen ahí algún ejemplo, escríbanlo. Estas normas también incluyen características como la fuerza física, como ya lo habían señalado, la independencia emocional, económica, también esta capacidad para liderar y proveer, y también qué es lo que va a establecer en roles de género, como ser el principal proveedor económico, el protector de la familia, también ser agresivos, ser competitivos y poco expresivos emocionalmente. Entonces, todas estas, digamos, características son asociadas a lo que implica ser un hombre en nuestra cultura, y aquella persona que no cumpla con todas estas características, evidentemente puede, digamos, sufrir también violencia de género, porque eso es algo que también los hombres pueden experimentar. Por ejemplo, si un hombre decide en conjunto con su pareja dedicarse a la parte de los cuidados, ¿qué es lo que ¿qué opiniones puede recibir por parte de su familia, por parte de sus amigos más cercanos, por parte incluso de sus amigos? ¿Qué comentarios creen que puedan estar asociados con el hecho de que el hombre dedicó quedarse en la parte de cuidados? Puede ser que le digan que es un mandilón, que es un poco hombre, que no es lo suficientemente hombre, precisamente, que no está cumpliendo con su rol de proveedor económico. Y pues todo esto evidentemente tiene que ver con una violencia de género, porque no está cumpliendo con el rol tradicional que le fue asignado como ser hombre, ¿no? O por ser hombre en nuestra cultura. Entonces, estos roles de género también pues implican unas expectativas demasiado altas y demasiado elevadas para los hombres, porque como sabemos, y esto a mí siempre me gusta precisarlo, siempre es importante hablar de todas las desigualdades que atravesamos en nuestro país. No solamente están las desigualdades de género, sino también las desigualdades por el estrato económico, el origen étnico-racial, también si las personas tienen alguna discapacidad. Entonces, el hecho de que a los hombres, por ejemplo, en algunas situaciones, a los hombres, por ejemplo, precarizados, se les pida ser los proveedores principales, que sean los protectores de la familia, que sean poco competitivos, poco expresivos, eso deviene luego en otras problemáticas mucho más complejas, como por ejemplo, si un hombre precarizado se le está pidiendo que sea el principal proveedor económico, pero sus circunstancias de vida son muy precarias, no pudo acceder a una buena educación, su origen étnico-racial no le permite también tener ciertos privilegios también de clase, eso también va a generar que, por ejemplo, consiga ser proveedor económico de distintas maneras o a través de distintas vías. Entonces, como la sociedad o la cultura le está pidiendo eso, o las expectativas que tenemos de los hombres en nuestra sociedad pide eso, digamos, se pide eso, ¿qué pasa si no cumple con eso? Pues evidentemente va a ser blanco de muchas críticas, de muchas burlas, y claramente lo que ellos están buscando pues es justamente cumplir con esas expectativas. ¿Y qué pasa si quiere cumplir con esas expectativas? Puede entrar, por ejemplo, a situaciones de un alto riesgo, ¿no? Entonces, puede entrar, por ejemplo, a alguna organización delictiva porque sabe que ahí va a tener dinero, sabe que ahí va a tener poder, sabe que también ahí puede tener acceso a mujeres, a drogas, a todas, digamos, a todo esto que se está pidiendo del hombre en la sociedad. ¿Y esto en qué lo posiciona? Pues en que están, digamos, teniendo conductas de alto riesgo únicamente por cumplir con ese rol.
que se pide de ellos en la sociedad. Ahorita lo vamos a ver porque también justo una de las problemáticas que acontecen es precisamente que toda esta captación del crimen organizado lo hacen específicamente hacia los hombres que cumplen con ciertas características. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora también, ¿qué es lo que vamos a ver con estos roles tradicionales de género? Que tanto en nuestra cultura como en nuestra sociedad en general tenemos mandatos sociales. Entonces, estos mandatos sociales son, digamos, este proceso de masculinización, entonces, donde se acompaña por pares u otros hombres por ser una exigencia social sostenida por el poder y el género y es representado con 3 características: los ritos de iniciación, el ejercicio de virilidad y también la hombría. Entonces, estos ritos de iniciación, por ejemplo, los podemos ver en la forma en cómo se inician los hombres en la sexualidad, a diferencia de las mujeres. Entonces, una de las grandes diferencias es que estadísticamente, cuando se han hecho estudios de cómo los hombres inician esta vida entre la vida pasar, digamos, de ser adolescentes a ser ya adultos, se encuentra que, por ejemplo, los hombres son los empiezan a tener relaciones sexuales a una edad más, a una edad más temprana que las mujeres, y también el hecho de tener estas relaciones íntimas generalmente es con personas desconocidas, y esto está bien cuando eres hombre. Pero ¿qué pasa cuando eres mujer? Sucede todo lo contrario, porque se espera siempre que las mujeres, cuando van a iniciar sus relaciones sexuales, siempre sea con una persona conocida, una persona con la que ya van a entablar, digamos, una relación mucho más formal. Y también se espera que sea a cierta edad, en cierto momento de su vida, y cuando no cumples con eso, pues evidentemente te pueden tachar de muchísimos por ahí adjetivos solamente por haber iniciado como esa parte de la vida sexual. En el caso de los hombres no es así. Incluso cuando tienes mucho más, cuando sales con más parejas, cuando eres una persona soltera y que ya estás en una edad adulta, eres una persona que pues es admirada por otros hombres e incluso es admirada también por el resto de la población, porque, bueno, se cree que el hecho de que tú estés soltero a cierta edad, pues has tomado decisiones correctas en tu vida, pero cuando se trata de las mujeres, la diferencia es muy, muy notoria. ¿Qué otros ritos de iniciación creen que sean importantes dejar por acá? Voy a leer sus comentarios. Dice, violencia hacia otros hombres, hacia uno mismo, hacia las mujeres, hacia la niñez, justamente. Ellos son incluso un propio problema para los hombres, porque dentro de los propios hombres también se busca ver quién es el más fuerte. Dice, por esas circunstancias es necesario también hablar de la perspectiva de género desde la masculinidad. Sí, justamente lo que señalábamos hace un rato. En la niñez, a través del juego, jugar a las luchitas también podría ser. Exactamente, como estos juegos no son algo normal o no son algo que esté, digamos, pensado para las niñas, siempre es algo que los niños tienen que realizar para ver quién es el más fuerte desde muy pequeñitos. Es algo que se fomenta y es algo que se va socializando, normalizando y se va reproduciendo a lo largo de toda la vida. ¿Qué otros ritos de iniciación pueden darse? Ya les mencioné como donde se les invita a los niños a que para que pasen de adolescentes a adultos, se les lleva incluso a estas casas donde pueden ellos perder su virginidad con alguna persona, alguna sexoservidora, y eso es algo que está bien visto. Incluso los propios papás, la propia familia, los propios amigos es algo que fomentan. El consumo de alcohol y de drogas en la adolescencia también es algo que vamos a ver ahorita, de cómo los hombres son más proclives a tener ciertas adicciones, ya sea a las drogas, al alcohol. Incluso también en la parte, por ejemplo,
de atenderse médicamente o mentalmente, de acudir al psicólogo, de acudir al médico, es algo que pocas de las veces hacen porque creen que deben de ser fuertes, no pueden mostrar esa vulnerabilidad, porque imagínense que si les dicen que vayan al médico, pues ellos van a decir, no, es que yo soy fuerte, es que yo soy, yo no puedo enfermarme porque entonces, ¿quién le va a llevar de comer a mi familia en caso de que sean proveedores económicos dentro de sus familias o sean los principales proveedores económicos? Entonces ellos no tienen como esa posibilidad. Ya hasta que no están muy, 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 muy enfermos, es que acuden al médico. La hombría también es algo que, digamos, es característico de estos mandatos sociales. Entonces, ¿qué implica, digamos, este modelo de masculinidad hegemónica? Primero que nada, va a reforzar la desigualdad mediante la división sexual del trabajo. Ya lo había comentado el compañero hace un rato, que esta forma de organización donde los hombres se dedican principalmente a la parte del trabajo remunerado y las mujeres a la parte del trabajo doméstico, implica un montón de desigualdades. Primero que nada, en el hecho de que las mujeres le dedican más horas de trabajo a la parte del trabajo no remunerado, por ejemplo, a la limpieza, al cuidado, a la alimentación. Y en contraparte, los hombres le dedican menos horas de tiempo a estas actividades que tienen que realizarse todos los días de la semana, a todas horas, y que es algo que está, digamos, naturalmente asociado a las mujeres. ¿Por qué esto va a implicar una desigualdad? Primero que nada, porque las mujeres le van a dedicar menos horas de trabajo a la parte laboral, donde sí hay una retribución económica por las actividades que realizan. Eso que nada en términos económicos. También puede reforzar esta desigualdad porque si las mujeres le quieren dedicar más horas de trabajo a la parte laboral, es decir, tal vez querer promoverse a otro escalafón, o sea, subir, digamos, de puesto, tener mejores prestaciones, tener mejor salario, incluso tener un mejor trabajo, eso también implica otros costos porque tienen que dedicarle más horas de trabajo. ¿Y qué va a implicar eso? Que, digamos, le dediquen menos horas a la parte de cuidados. Por eso refuerza la desigualdad, porque las mujeres en su mayoría, sobre todo aquellas que tienen personas bajo su cuidado, necesitan buscar trabajos mucho más flexibles que les permitan llevar tanto su vida profesional como su vida laboral. Incluso en esta parte se considera, o bueno, se ha encontrado que muchas de las mujeres que tienen bajo su responsabilidad a niñeces, adolescencias, piden, o uno de los permisos que más solicitan en los trabajos es salir por el tema de cuidados y también poder llevar a sus hijos o a sus hijas a estos espacios laborales. Esto es una diferencia con los hombres porque no digo que no pase que los hombres tengan, digamos, o pidan esos permisos, sin embargo, es en menor medida que las mujeres. También, ¿por qué sucede esto? Porque también dentro de las propias culturas organizacionales no es algo que esté normalizado. Por ejemplo, no es algo normal que los hombres pidan su licencia de paternidad. ¿Saben, por ejemplo, cuánto es la licencia de paternidad para los hombres en el espacio donde ustedes laboran? Para las mujeres sabemos cuánto tiempo implica, para los hombres, ¿saben ustedes cuánto tiempo es o qué otros permisos tienen dentro de la CODEM para que ustedes también se involucren en las áreas de cuidado? Si pudieran escribírmelo, se los agradecería mucho porque pues eso justamente nos va a hablar de la cultura organizacional. Dice desde la infancia la mayoría. Dice, desde la infancia, en su mayoría del sexo masculino se comienza a sexualizar su vida, normalizando su mentalidad, dándole importancia a dar prioridad a vivir una vida libre, una vida sexual activa desde muy temprana edad, así como comenzando a dar una importancia innecesaria a las medidas de extremidades corporales, incluyendo sus genitales, exactamente.
Dice, también sugeriría no emplear el término virginidad, ya que es un término también cargado de estereotipos y sesgos religiosos y no es una condición que se tiene o no o se pierde. Yo mencionaría sin experiencia sexual previa o inexperiencia sexual, ¿ok? Muchas gracias. Dice 45 días naturales en permiso de paternidad responsable y que eso cambió hace muy poco porque antes era de 5, me parece que de 5 a 9 días y eso cambió recientemente. Entonces, esto que señalan por acá los compañeros y todo lo que tiene que ver con esta como bien lo puntualiza acá el compañero, sin una experiencia sexual previa o inexperiencia sexual. Eso también nos habla precisamente de cómo los hombres en cuanto antes tengan esa experiencia sexual, bueno, pues evidentemente serán más hombres, ¿no? O estarán, digamos, cumpliendo con su rol en esta sociedad. También con el tamaño de su pene, también con esta exposición muy temprana que tienen a la pornografía, también con la, digamos, de darle como esta importancia a tener muchas parejas sexuales. Todo eso les hace mucho más hombres en nuestra sociedad. Eso es una situación que van aprendiendo desde que son muy pequeños, ¿no? O desde que están van a entrar a la adolescencia. También estas exigencias específicas como las que ya hemos señalado, que deben de ser independientes, que deben de ser fuertes, que deben de ser productivos y controlados emocionalmente, es decir, no quejarse, trabajar mucho, generar mucho dinero también, todo lo que también está asociado o vinculado con en cuanto más ganes, mucho más exitoso serás y por eso vemos ahí como esto una vez más obedece a problemáticas que no solamente se pueden entender desde el género, también tenemos que ver otras problemáticas que están aconteciendo en nuestro país, como por ejemplo, ¿por qué hay tanta presencia o por qué se han fortalecido tanto la violencia en nuestro país a través de estas organizaciones multicrimen? Pues es justamente porque tenemos ahí a estos capos, a estos líderes de los cárteles, que qué es lo que buscan, pues evidentemente salir de la pobreza porque se nos pide, se nos exige que debemos de ser exitosos, que debemos de ser fuertes, que debemos de tener poder, que debemos de ser violentos y que cuando vemos, digamos, todas estas acciones o actividades que llevan a cabo las organizaciones delictivas en nuestro país, pues es justo todo esto, tener poder, tener control, dominar, ser violentos. Y la mayoría de los líderes, o bueno, yo creo que la mayoría de los líderes de los cárteles en nuestro país son hombres. Y son hombres que fueron precarizados, hombres que fueron pobres y que fueron o escalaron a través de estas formas de obtener pues dinero, ¿no? Y estas formas de delinquir. Entonces, esto desafortunadamente en nuestro país pues es algo que está atravesado el tema de la condición de pobreza, el tema también del origen y también el tema de las propias exigencias o de lo que se espera de los hombres en nuestra sociedad. Entonces, es algo que no está desvinculado. Entonces, para, digamos, atender todo lo que está relacionado con la propia masculinidad hegemónica, también debemos de entender otro tipo de circunstancias que estamos atravesando. También todo el rechazo a lo femenino y la diversidad es algo que hemos o que se señaló anteriormente. Todo lo que sea considerado femenino será inmediatamente rechazado, violentado, discriminado y segregado por parte por parte de la sociedad porque no está cumpliendo precisamente con lo que se espera de los hombres. Entonces, si no eres heterosexual, si no eres masculino, si no eres fuerte, si no muestras como estos rasgos de masculinidad, evidentemente pues vas a ser rechazado.
Entonces, todos los hombres que son mucho más femeninos, los hombres que pertenecen a toda la comunidad LGBT, los hombres también que cuestionan las propias conductas de la masculinidad hegemónica, pues evidentemente también serán rechazadas, silenciadas y sobre todo van a ser, digamos, sujetas de críticas por parte de incluso de todo el resto de todo el resto de la población. Entonces, esto también tiene que ver precisamente con un rechazo a la diversidad. La relación de poder, entonces los hombres también deben de dominar. Los hombres, ¿quiénes son la mayoría de las personas que toman decisiones importantes a nivel global? ¿Son hombres o son mujeres? Hombres, sí, la mayoría de los hombres son quienes toman estas decisiones. Ahí tenemos también otra cosa que es muy importante también entender, y lo señalo porque soy politóloga. Entonces tenemos una avanzada de valores mucho más conservadores, como con figuras de Javier Milei en Argentina. También tenemos acá en el centro de América, tenemos a Nayib Bukele, y finalmente pues tenemos aquí al lado a Donald Trump. Entonces, ¿qué es lo que muestran siempre todos estos personajes? Es como mostrar su poder a través de, digamos, amedrentar a otros países, de ser violentos, de iniciar guerras, de mostrar esta aversión a todo lo considerado femenino, a toda la diversidad. Como sabemos, en Estados Unidos ya no se puede dar reconocimiento a las personas trans en Estados Unidos. También hay una cuestión ahí, sobre todo con estos países del sur en Estados Unidos, que han mostrado como un rechazo a todo pues a todo lo que tenga que ver con la libertad de las mujeres en términos de su cuerpo. Entonces vemos ahí que también esto es importante señalarlo, que creemos que todos los derechos ya son ganados, y ustedes que están en la CODEM seguramente lo tienen muy, muy, muy presente, que creemos que los derechos ya no pueden ser regresivos, es decir, ya ganamos ciertos derechos y entonces eso ya no va a cambiar nunca, y desafortunadamente no es así, porque vemos que con esta avanzada de los gobiernos ultraderechistas, fascistas, vemos que esos derechos se pueden perder. Por ejemplo, el derecho al aborto en estos países del sur, en Estados Unidos, nos hablan de derechos regresivos, porque las mujeres ya habían ganado ese derecho hace muchísimos años, y lo que vemos es que cuando llegan ciertos personajes con ciertas ideologías o con ciertos posicionamientos de privilegio y que además tienen muchísimo poder, pues evidentemente se pueden perder. Entonces, por eso es sumamente importante que como sociedad, como personas, como culturas, incluso como como propias personas, entendamos qué es lo que está sucediendo, digamos, a nivel global, cómo esto lo podemos entender no con mi comportamiento, sino cuál es el impacto que también pueden tener este tipo de posicionamientos a nivel ya más global, y que esto puede tener una consecuencia en términos de derechos. No se trata de que mi comportamiento afecte al otro, sino de que esto también lo podemos ver como eh, cuando llegan estos personajes o este tipo de líderes a posiciones muy altas en los países, pues pueden tomar decisiones precisamente desde este lugar, digamos, ponerse por encima de toda la población, ponerse por encima de otros hombres, ponerse por encima de la diversidad sexual, ponerse también por encima de la población migrante, porque eso también es otra situación bien interesante de abordar, y también ponerse por encima, evidentemente, de otras libertades, ¿no? Entonces, esto, para que veamos, tiene consecuencias cuando lo vemos ya estos comportamientos, ya los vemos en personas que tienen esta capacidad de decisión
pues que puede modificar incluso las formas de actuar en la sociedad y que se pueden volver legítimas. Es decir, yo ya no puedo obtener mi residencia como persona trans porque en este país, pues evidentemente es algo que no se acepta, pero que tiene que ver o está relacionado con estas masculinidades hegemónicas. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues, es evidentemente reconocer que se tratan de formas o de conductas o de comportamientos que devienen en desigualdades o en desventajas para aquellas personas que no cumplan con estas características. Ahora bien, ¿qué vamos a ver acá? Las 7 P's de la masculinidad. Primero vamos a ver el poder patriarcal, luego vamos a ver la percepción de los derechos o los privilegios y también los permisos. En la primera P vamos a ver la tríada de la violencia contra las mujeres, la violencia de los hombres contra los hombres y la interiorización de la violencia. Entonces, aquí es importante señalar que existe la violencia contra las mujeres, la violencia contra los hombres y esta interiorización que hemos tenido como sociedad hacia la violencia. Entonces, cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, ¿por qué es diferente de la violencia contra los hombres? Siempre se dice, sí, hay violencia contra las mujeres, pero matan a más hombres que a mujeres en nuestro país. Y esto es cierto, pero ¿por qué es diferente esta violencia de las mujeres a esta violencia que hay contra los hombres? ¿Por qué creen ustedes que sea diferente? Si alguien puede participar, igual se los agradecería. Voy a abrir el chat. ¿Por qué es diferente la violencia contra los hombres que la violencia contra las mujeres? ¿Por qué creen ustedes que sea diferente? Laura Hernández, ¿tienes alzada la mano? Creo que alzó primero la mano el compañero Gerardo. Gerardo, ok. Gerardo y Laura después, por favor. Así es. Son diferentes, pues, por los motivos precisamente que derivaron en esa pérdida de la vida, ¿no? Por un lado, las mujeres mueren por el hecho de ser mujeres y generalmente a manos de agresores hombres. Cuando se habla de este tipo de circunstancias, los hombres pues pierden la vida por otras razones. No quiero decir que sean más o menos importantes, pero hablando de violencia por razones de género, pues sí se tiene que hacer esta diferenciación. He notado mucho últimamente ese tipo de... Bueno, es que los hombres mueren más, se suicidan más, entonces pues estamos en desventaja. Ah, es que ahora con la nueva ola del feminismo, pues las mujeres se están poniendo en un nivel superior. Ese tipo de pensamientos que se están iniciando en nuestra sociedad, pues pueden ser incluso verificadas como pensamientos neomachistas, ¿no? En donde ahora los hombres que hemos vivido en privilegio durante tantos años, hay algunos que se sienten en desventaja por esas acciones afirmativas o por esas situaciones de atención prioritaria hacia las mujeres, que desde luego es requerido en nuestra sociedad que históricamente pues, ha oprimido estos derechos. Esa es mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Laura, ahora sí, si quieres participar. Sí, gracias. Porque para hablar de las distintas maneras en que se violentan a las mujeres, pues parte del patriarcado, ¿no? Y el patriarcado, ahí se dan relaciones desiguales y sobre todo relaciones de poder que generan esa desigualdad. Entonces, por ejemplo, el feminicidio, o sea, yo lo veo mucho con el trabajo que hacemos con distintos grupos, se dice, eh, se piensa que el feminicidio es como un homicidio, ¿no? Pero en un feminicidio hay una cuestión de desigualdad, ¿no? Porque por estos estereotipos de género te ven como tu mujer, ¿no? O más bien por el hecho de ser mujer, no debería de ser así, que te coloque en una situación de vulnerabilidad, pero como producto de este patriarcado,
ha generado esas relaciones o esas estructuras en que, en que nos relacionamos mujeres y hombres. Por eso es fácil para cualquier hombre pues matar a su pareja o no, ¿no? Porque depende del contexto del feminicidio. Entonces, creo que eso es importante, marcar la desigualdad en el poder, la cuestión de los estereotipos de género que se refuerzan, ¿no? Y que los hombres tienen maneras particulares en que mueren, porque, por ejemplo, la Secretaría de Salud genera estos datos donde dice que los hombres mueren por cuestiones como homicidios y muy diferente a lo que morimos las mujeres, ¿no? Entonces, creo que por ahí. Gracias. Muchas gracias, Laura. Ahora, Gabriela. Gracias. Sumando y aportando un poco a lo que nos mencionaron nuestros compañera y compañero anterior, pues como lo mencionábamos, ¿no? El tema de las violencias contra las mujeres es una cuestión que es una relación histórica. O sea, al final, la cuestión de desigualdad de poder entre hombres y mujeres ha sido algo que ha acuñado desde tiempo atrás y obviamente esto se ha impactado y permeado en temas de los roles de género y obviamente las estructuras sociales en donde colocan a las mujeres en una situación vulnerable en cuanto al reconocimiento de sus derechos y obviamente pues es una posición en desventaja a nivel social y cultural. Pero también es importante que recordemos que la violencia que ha ocurrido o la violencia producida se ha vuelto de una cuestión sistemática y normalizada. Por ende, es una cuestión de que acuña o atenta únicamente a las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Entonces, esa es una cuestión que siempre es importante porque ahora sí como el plano en cuestión de la reproducción de la violencia. En cambio, en la cuestión de la violencia contra los hombres, como lo mencionó nuestra compañera Laura, ¿no? No es una cuestión de que sea un factor motivado por el hecho de ser hombre. O sea, al final son cuestiones o factores ajenos a los que acuñe este tipo de cuestiones de violencia. Y como se mencionaron, ¿no? Pueden ser por temas delictivos, sociales o cuestiones de riesgo, en donde había un estudio donde demostraba, bueno, aquí hay un tema también importante atender, en la cuestión de la poca atención a la salud mental, pues también se demuestra donde los hombres son mayormente cometen suicidios. Entonces también es una cuestión importante visibilizar y que pues también le pongamos como esa cuestión de foco de atención. Gracias. Muchas gracias, compañera Gabriela. Voy a leer el comentario de María Elizabeth y cerramos con esa ronda de participaciones. Dice, a los hombres los matan en acciones y actos de violencia y a las mujeres las matan generalmente hombres por poder o por ser mujeres. Sí, una de las principales características cuando hablamos de la violencia contra las mujeres y la violencia contra los hombres, pues es justamente el hecho del género. Entonces ya lo han puntualizado ustedes muy bien. Cuando hablamos, por ejemplo, de feminicidio, siempre debemos de tener claro que la tipificación se hace porque la mayoría de las veces los agresores son personas cercanas a ellas, personas que fueron sus parejas, que fueron sus exparejas, y se hacen o se cometen porque, bueno, la víctima dijo que lo iba a abandonar o que iba a dejar la relación, y entonces la persona agresora en contraparte lo que hace pues es violentarla y pues llega evidentemente hasta el feminicidio. En contra, digamos, cuando lo comparamos con los hombres, vemos también que ustedes lo han señalado acá, están atravesados por factores de riesgo, por ejemplo, factores económicos, factores institucionales, factores individuales y sobre todo, pues es ahí, por ejemplo, cuando se habla de los homicidios o cuando están, digamos, metidos, por ejemplo, en la delincuencia organizada, cuando hay, por ejemplo, y la mayoría, por ejemplo, de las personas o de los hombres que mueren en manos de otros hombres, que estaríamos ahí hablando de homicidios, estamos hablando de personas desconocidas que mueren en manos de hombres desconocidos, pero cuando se habla de la violencia contra las mujeres es lo contrario, es violencia cometida contra las mujeres por alguien cercano a ellas. También la forma en cómo se les violenta, porque como sabemos, esta forma tan específica de tortura, la forma en cómo son, digamos, que cuando se les quita la vida, pues es una forma muy específica, una forma de tortura. Y también cuando se hacen, digamos, los peritajes hacia las mujeres que fueron, que les quitaron la vida, se tiene que revisar como ciertas partes específicas. Por ejemplo, primero, si no fueron violadas, si todas digamos, si
no fueron en los genitales, ¿no? Es una de las primeras partes que se revisa. Y a diferencia de los hombres, no pasan por esta forma de tortura tan fuerte por la que pasan las mujeres cuando se les quita la vida. Entonces, sí hay como, esto es muy importante precisarlo porque sí, la forma en la que se ejerce esa violencia contra las mujeres y contra los hombres es muy distinta. También la tortura por la que atraviesan antes de que mueran es también muy diferente, y también aun cuando ya murieron es también muy distinta, porque lo que vemos es que las mujeres, aún después de que ya les quitaron la vida, también sus formas, sus cuerpos son exhibidos digamos, en el espacio público, también por los propios medios de comunicación. Aquí en el Estado de México tenemos la ley Ingrid, que es justamente este caso de esta mujer que fue desollada por parte de su pareja acá me parece que fue en el municipio de Atizapán. Fue desollada y después de eso su pareja exhibió el cuerpo de la víctima en la calle. Y luego, después de eso, lo que sucedió es que los medios de comunicación filtraron esas imágenes en los medios de comunicación con notas amarillistas claramente, y a partir de ahí se buscó que las víctimas, después de que ya te quitaron la vida con ese nivel de tortura, con ese nivel de poca dignificación, digamos, del cuerpo ya muerto, es que justamente se le dé esta dignidad a la víctima aún después de que ya te mataron. Entonces, estas formas, una vez más, de violencia contra las mujeres y contra los hombres es muy distinta. Por eso tenemos que hablar de cómo evidentemente existen estas diferencias, y cómo esta violencia no solamente es un problema para las mujeres y para los niños, niñas y adolescentes, sino que también para los propios hombres, porque claramente hay una naturalización de la violencia, y en tanto más violento seas, pues más hombre vas a ser. También la percepción de los privilegios, creer que se tiene más derechos, ¿no? Que alguien me sirva, el placer físico, y esto se aprende igual desde que somos pequeñas, porque como sabemos, cuando somos niñas o cuando vivimos en una casa con más hombres, también se nos pide que nosotras como mujeres sirvamos, limpiamos, estemos, por ejemplo, a la merced de lo que están pidiendo los hombres. En mi caso, por ejemplo, muchos hombres de mi familia nunca han lavado un baño en mi casa. Y es algo que pues tenemos muy naturalizado, y que si no lo hacemos nosotras, pues evidentemente la otra persona nunca lo va a hacer. Entonces es algo que aprendemos desde muy pequeñas. Si tenemos un hermano, bueno, la mamá muchas de las veces nos dice que nosotras estamos obligadas a servirles a nuestros hermanos. Y también cuando hay papás, pues también esto es algo que se va replicando. El placer físico también se ha encontrado que en estos estudios que se hacen sobre todo el acercamiento a la sexualidad entre hombres y mujeres, se sabe que los hombres tienen o se masturban mucho más o se dan este placer autoerótico mucho más que las mujeres. Las mujeres pocas de las veces lo hacen. Sin embargo, cuando se hacen estas encuestas, se sabe que los hombres lo hacen en un porcentaje muy mayor, a diferencia de las mujeres. Ahora, en torno también a los permisos, la violencia también es permitida, es glamorizada y se recompensa. Entonces, en tanto más violento seas, en tanto más poder muestres a través, por ejemplo, de la violencia, y esto también lo vemos, por ejemplo, con las prácticas que llevan a cabo el crimen organizado en manos de hombres, vemos que pues tienes más poder. También es un medio para resolver las diferencias. También esto es algo que ya tenemos muy naturalizado. El tema de cómo se resuelven las problemáticas, incluso en prácticas tan cotidianas como que me rebasó cuando íbamos conduciendo, cuando íbamos manejando en la carretera. Si una persona rebasa a otro hombre, pues también ahí comienzan como a medirse, a ver quién es mejor, para ver quién puede ganar, ¿no? Entonces, ¿y cómo se resuelven incluso las propias diferencias? En golpearse, por ejemplo, en la carretera. Esto es un medio para resolver las diferencias que también está muy naturalizado en nuestra propia sociedad.
y la paradoja del poder de los hombres. Entonces, el poder como una capacidad para dominar y para controlar, construcción de una armadura personal y la distancia de los otros, estas inseguridades personales por la incapacidad de pasar la prueba de la hombría y el uso y el ejercicio de la violencia como un mecanismo compensatorio para afirmarse a sí mismo y afirmarles a los otros las credenciales masculinas. Entonces, vemos acá también cómo el poder se expresa desde ese lugar, desde ese momento, y la armadura psíquica de la masculinidad. Entonces, ¿qué vamos a ver con esta característica? Que la masculinidad es codificada como un rechazo a la feminidad y todas las cualidades asociadas a ella. Entonces, siempre que hablamos de masculinidad, por eso siempre debemos de entenderla como todo el rechazo a lo femenino o todo lo antifemenino. La habilidad también disminuida para la empatía y el intento de justificar todas sus acciones. También cuando hablamos de estas otras características, debemos entender que la masculinidad es como una psíquica de la presión. Entonces, todas las emociones naturales han sido invalidadas, reprimir sentimientos de temor y de dolor y actuar como hombres. Esto de lo que tiene que ver con el tema de la salud mental es algo que sabemos, y sobre todo cuando hablamos de la masculinidad hegemónica, sabemos que los hombres no pueden mostrarse vulnerables, no pueden mostrarse débiles, y esto se ve precisamente a cómo invalidan todo lo que está asociado con las emociones. En este libro también de Bell Hooks, ella hacía esta referencia a cómo ella, por ejemplo, no podía mostrar el tema de la ira, no podía mostrar estos sentimientos como de violencia o como de enojo, como de ira, pero cuando se hablaba o cuando su papá le pedía, a diferencia de ella, le pedía a su hermano que al contrario, él sí se mostrara violento y que se defendiera a través de, digamos, de estos actos de violencia. Y que también esto está asociado, por ejemplo, con los hombres de cierto estrato social, también con los hombres mucho más precarizados, con los hombres de cierto origen étnico. Entonces, todo esto también, digamos, está muy asociado a los hombres. Por ejemplo, cuando hablamos de los machos mexicanos, ¿en qué pensamos primero que? ¿Cuál es una de las características de estos machos mexicanos? Dice acá, a los hombres los matan en acciones y actos de violencia. Ok, este ya lo había leído. Alguien por ahí que busque características de los machos mexicanos y que nos dé ahí alguna descripción. Fuertes, valientes, mujeriegos, exactamente. Acá yo encontré violento, grosero, irritable, peligroso, impulsivo, fanfarrón, superficial, desconfiado, inestable y también falso. Mujeriegos también. Valientes, bravucones. Exactamente. Son algunas de las características que están vinculadas a, digamos, a todo lo que se piensa cuando hablamos de este macho específicamente mexicano. Pasadas experiencias también, crecer presenciando conductas violentas hacia las mujeres también hace que haya digamos, una naturalidad de la violencia o que estemos asociados o naturalizados hacia la violencia e interiorizar la violencia como una norma de conducta. Entonces, antes de pasar como a una actividad que les voy a hacer, pues es justo como recapitular todas estas características que hablamos de la masculinidad, que es desde el poder patriarcal, el permiso, la percepción de los privilegios, la paradoja del poder
y la armadura psíquica y también la depresión y las pasadas experiencias son las que caracterizan toda esta masculinidad. Ahora vamos a realizar una actividad, entonces les voy a hacer un acertijo y me van escribiendo ahorita en el chat que cómo se va a explicar esto. Entonces dice, un padre y un hijo viajan en un coche, tienen un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo se explica esto, compañeros, compañeras? Voy a abrir el chat para ver sus respuestas. ¿Cómo se resuelve ese acertijo, compañeros? Sí, son mujeriegos, machos, borrachos, grandes, fuertes, groseros. Ahora, ¿cómo se resuelve el acertijo? Voy a ¿Cómo? ponerlo aquí. Ajá, Voy a hacer es la chiquitos para igual. ver nuestros. La madre Es la dice, porque el mamá. padre que va con él, el hijo no, con el hijo es un cura, ok. La madre, un cura. ¿Qué otra respuesta? Son hombres desconocidos, ok. Este ya lo había hecho. Es el abuelo. No, es la Ok. mamá. A ver, otras respuestas. La mamá. ¿Qué otras respuestas? Otras dos más y damos la respuesta correcta. Ok. Otra más y con esa ya. Los padres son dos varones, ok. Una más y ya con eso. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Puede ser padre adoptivo, ok. Bueno, este acertijo dice, nos va a hablar de los sesgos implícitos que tenemos como sociedad. Es decir, podemos nosotros tener una conciencia o perspectiva de género muy clara, ser muy conscientes de las desventajas o las desigualdades que atravesamos como sociedad. Sin embargo, en el inconsciente no podemos asociar a una mujer con puestos de alto rango. En este caso, ¿cómo se explica esto? Pues la mamá es la eminencia médica. Sí hubo algunas respuestas correctas, pero pues ahí encontramos algunos sesgos implícitos en algunas de las respuestas, porque claramente pues no creemos que las mujeres puedan ser una eminencia médica o que puedan ocupar puestos pues donde se toman decisiones importantes. ¿Y esto por qué tiene o por qué sucede? Pues justamente por lo que hemos visto con los roles tradicionales de género. Es decir, las mujeres se dedican mayoritariamente a la parte del trabajo no remunerado, a hacer como todas estas actividades de cuidado y por tanto no podrían realizar estas o ocupar puestos importantes y en este caso pues ser una eminencia médica. Entonces este acertijo se explica precisamente desde los sesgos implícitos, desde el inconsciente. ¿Qué vamos a ver acá? Dice, el médico es la mamá, los padres son dos varones, puede ser padre adoptivo, la doctora está trabajando y el padre y el hijo están de viaje. Exactamente. Los padres son dos varones. Sí, pues esto justamente se explica con los sesgos implícitos. Ahora, ¿cómo lo podemos ver? También se ven otros estudios que han estudiado precisamente estos temas y ahí tenemos un experimento. Bueno, este acertijo me gustaría comentarles que se ha hecho en diversas universidades de Estados Unidos y las respuestas han sido muy variadas, pero ha sido interesante encontrar
que justamente ahí en las universidades donde se espera que haya más conciencia, que no existan como estos sesgos implícitos, lo cierto es que sí, todavía están como en el inconsciente, todavía tenemos como muy introyectadas todas estas ideas donde las mujeres no pueden ocupar estos puestos. Y en otros estudios que también han puesto a prueba precisamente los sesgos implícitos, encontraron en un experimento que enviaron CVs en el año 2012 en la Universidad de Yale, que tanto los hombres como las mujeres estaban más predispuestos a emplear a los candidatos varones y también darles una valoración económica más alta en términos de pagarles $4,000 más que a las mujeres. Y bueno, se esperaría que una vez más en las universidades, sobre todo donde hay mucho más conciencia sobre todas estas desventajas que atraviesan las mujeres, no hubiera como este sesgo en términos de darle mucho más empleo a los hombres y también no pagarles más, ¿no? Que se redujera esa brecha de salario. Sin embargo, pues se ha encontrado que los hombres tienen más posibilidades de ser empleados y además de ganar más que las mujeres en las universidades, ¿no? O específicamente en la Universidad de Yale. Entonces, los estudios nos siguen revelando precisamente cómo todavía están como estos sesgos implícitos, ¿no? Primero con este acertijo que se ha hecho y también con otros estudios que han demostrado esta predisposición a, digamos, a valorar más a los hombres en términos laborales y también en términos de cuánto se les paga por estas actividades. Ahora, ya hemos venido señalando, por ejemplo, qué implica todos los costos de la masculinidad hegemónica desde verlo en términos generales, pero vamos a ver cómo esto atraviesa o cómo se puede ver estadísticamente. Entonces, primero que nada, ver que hay riesgos para la salud y riesgo para otras mujeres por la violencia que pueden estar experimentando, riesgos también para otros varones porque se legitima la burla, la presión y también la violencia, y también riesgos para sí mismos porque ya también lo han comentado anteriormente de cómo acuden menos al psicólogo, menos al médico, y esto se hace por una presión de demostrar su masculinidad. Entonces, lo primero que vamos a presentar es los datos del suicidio, que son datos muy reveladores y muy actuales. Y de acuerdo, digamos, con los datos de las defunciones que reporta el INEGI para el año 2023, este es el último dato que se presenta, las personas que fallecieron por suicidio, el 81% correspondió a hombres y 18% a mujeres. Entonces, del total de estos eventos, 65.6 ocurrió en personas menores de 40 años. Entonces, ahí lo que tenemos es el dato por hombres y por mujeres y también lo tenemos en rango de edad. Y vamos a ver que a partir de los 30 años en adelante, hasta los 60 y más, los hombres son más propensos a suicidarse. Y esto tiene que ver o está vinculado con el hecho de que pues no pueden mostrarse vulnerables, acuden en menor medida digamos, a esta atención psicológica para atender, digamos, todo lo que tiene que ver con la salud mental. Y pues ahí los datos son muy, muy abrumadores y pues el porcentaje es bastante elevado, a diferencia de las mujeres. También tienen a establecer redes de contención menos fuertes que las mujeres. En alguna ocasión una investigadora de Harvard que la entrevistaron mencionaba y daba como un ejemplo que me pareció muy ilustrativo de cómo hay una diferencia muy grande cuando los hombres no pueden mostrar su vulnerabilidad frente a otros hombres. Y entonces ponía el ejemplo de cómo las mujeres cuando llegan a los baños de algún bar, por ejemplo, llegan con alguna mujer desconocida y le dicen, oye, me veo muy mal, se me ve muy mal el vestido, ¿no? Y entonces con una mujer desconocida tú muestras tu vulnerabilidad porque te parece que el vestido no se te ve bien. Pero esto es poco probable que suceda en el baño, igual en el baño de un bar con dos hombres desconocidos. Sería muy poco probable que un hombre llegue con otro hombre y le diga, no se me ve bien esta camisa.
esas relaciones de mostrarse vulnerables, es poco posible que pase cuando se trata de hombres y cuando se trata de mujeres. Entonces, también cuando establecen estas redes, como les decía, de redes de contención mucho más fuertes, también no es poco probable que suceda, a diferencia de las mujeres, que sí es mucho más fácil. También, ¿cómo se va a ver? También se ve, por ejemplo, en el suicidio, pero también se va a ver en las adicciones. El porcentaje de las personas que han consumido alcohol en alguna parte de su vida también es diferente frente a las mujeres. Están más expuestos a estos factores de riesgo, en tanto que consumen más drogas, más alcohol que las mujeres, y esto también está asociado una vez más con todo lo que está relacionado con, pues, evidentemente con la salud mental, y que las drogas o las adicciones pueden ser una válvula de escape para resolverlo. Entonces ahí vamos a ver este consumo de alcohol y de tabaco, y que también vamos a ver que los hombres son más propensos a consumir alcohol y drogas a una edad más temprana que las mujeres. Entonces ahí vamos a ver en color verdecito a los hombres y en color azul a las mujeres, que también es una diferencia importante de hacer notar. Y finalmente vamos a terminar también con una problemática que acontece a los hombres, que recientemente se ha estado abordando, porque tal vez se creía que esto es algo que no sucedía en nuestro país, pero que sí es algo que está sucediendo. ¿Alguien de por acá sabe qué son los incels? ¿Sabe qué son los incels? Que pueda darnos como alguna descripción, pues, muy, muy concreta o muy corta sobre qué son los incels. ¿Puedo participar? Sí, claro, adelante. Ah, gracias. Son personas que se supone que no tienen una buena relación en cuestión afectiva y culpabilizan a las mujeres, y eso bueno, emiten comentarios misóginos y violentos y les dan calificativos. Pueden ser a las chicas las denominan como Stacy's, en el sentido de que son mujeres que solamente son vanidosas, les importa ellas mismas, y que pues no, que pues al final las culpabilizan, que son mujeres que no van a poder tener como algún tema de afinidad sexual con ellas. Tienen ahora sí como varios términos, ahora sí que son muy amplios todos los que ocupan, y bueno, aquí la parte como importante a sonar es de que toda la forma en que se manifiestan son a través de comentarios misóginos y obviamente denigrantes a las mujeres. Ahora sí, como un dato curioso, el, eh, el término realmente lo creó que son algo del celibato, no me acuerdo bien, Celibato involuntario. celibato involuntario, gracias. El término realmente fue creado por una mujer canadiense, en donde ella genera como un blog para plasmar como aquellas situaciones como que no le iba bien en una cuestión de relaciones, ¿no? Entonces decía como, pues aquellas personas que se identifican conmigo, pues genero este blog. Después, ahora sí que bajo la machósfera, por así decirlo, pues se generó o se tendió a que fueran espacios dominados por hombres, en donde pues ocupan estos espacios, como lo mencioné, ¿no? Para denigrar y pues sexualizar a las mujeres, porque aquí algo es importante, que también las toman de acuerdo al tema incluso de la sexualidad, ¿no? Que si son, tienen pues sí, tienen a lo mejor su sexualidad mucho más, pues notable o liberal, pues también esas son cuestiones de que denigran a la mujer y la califican de manera pues negativa hacia ellas. Entonces, en esa parte es importante, y creo que se visibilizó mucho, así como corte comercial, en la serie de Netflix de adolescencia. Entonces creo que ahí lo podemos también ver pues un poquito más plasmado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, como lo señala la compañera, son estos hombres particularmente jóvenes que tienen estas dificultades para encontrar pareja, y además para una pareja sexual, a pesar de que sí desean, digamos, tenerla. Como bien lo comentó, este tema se puede entender como mucho mejor a través de la serie de adolescencia que está en Netflix.
Y ahí lo que señalan es pues, precisamente que ahí hacen como un porcentaje del 80-20, ¿no? Entonces dicen que el 80% de las mujeres prefieren al 20% solamente de los hombres, por una cuestión ahí de atractividad, ¿no? Y que pues el resto de los hombres son rechazados. Entonces hay como una cuestión ahí de rechazo hacia las mujeres y lo que ha sucedido, por ejemplo, en nuestro país es que no existían, por ejemplo, este grupo de hombres que estaban, pues son este grupo de hombres que se consideran incels. Y desafortunadamente lo que pasó en septiembre de este año fue que una persona que se llama Lex Ashton, de 19 años, atacó con un cuchillo a Jesús Israel de 16 años en el colegio del CCH Sur y publicó en las redes sociales estos términos. Entonces él se percibía a sí mismo como escoria y lamentaba que los hombres exitosos y atractivos pudieran disfrutar de las mujeres cosificadas. Y bueno, esto nos habla justo de lo que señalaba ahorita la compañera, de un discurso de masculinidad tóxica y antifeminista. Entonces, él publicó también ahí, dice, ya lo he perdido todo, no tengo trabajo, ni familia, ni amigos, no tengo motivos para seguir con vida, pero ¿saben qué? No pienso irme solo, voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias. Entonces, ¿por qué ha sucedido esto? Pues precisamente porque hay una ausencia de referentes masculinos que arropen experiencias que no sean la frustración, el fracaso y que no los lleven a estos actos de violencia que están relacionados una vez más con las masculinidades hegemónicas tradicionales, porque ¿qué es lo que se pide? Ya lo hemos venido señalando, que sean hombres con muchas mujeres, que sean exitosos, que tengan estas posibilidades, digamos, de relacionarse íntimamente o sexualmente con otras mujeres. ¿Y qué pasa si no se cumplen con esas expectativas de lo que se espera de ellos como hombres en nuestra cultura? Pues que justamente pueden crear estas comunidades donde hay pues este celibato involuntario, esta masculinidad tóxica donde pues entre ellos mismos hacen ecos de sus narrativas y culpan a las mujeres de no, digamos, de no tener estas relaciones sexuales o íntimas con ellos. Entonces, desafortunadamente podemos creer que no hay consecuencias negativas o que las consecuencias no pueden llegar a estas formas de violencia tan brutales, pero lo que vemos es que sí, tanto para ellos representan un tipo de violencia porque como vimos, pues hay violencia hacia las mujeres, pero también para ellos mismos representan un tipo de violencia. Entonces, pues esto es justamente lo que les invitamos a, como señaló la compañera, a que vean esa serie. Es una serie una miniserie, está muy bien hecha, y les puede ayudar a entender este tema. Dice, ahora hay influencers y referentes de ser hombre, por ejemplo, el Temach. Sí, justamente el Temach es uno de los mayores, digamos, promotores de este tipo de ideologías. Sí, acá se las voy a ver, se las voy a compartir. Se llama Adolescencia, Netflix, para que vayan a verla porque es un caso que justamente nos va a hablar de esta problemática. Aquí está. A ver, voy a abrir. Ahí está, miren, serie Adolescence. Y ahí la pueden ustedes ver. Y van a entender un poco de esta situación que están atravesando, sobre todo los hombres más jóvenes, pero que tiene que ver una vez más con no cumplir con las expectativas. Dice, también descalifican a mujeres y hombres que los consideran exitosos. Son hombres que no pueden mantener una relación sexual afectiva con una mujer. Son grupos de hombres que manifiestan como celibatos involuntarios.
Dice, son los hombres sexualmente célibes por falta de inteligencia emocional y odian a las mujeres, culpan una vez más a las mujeres. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a pasar ahora sí a darles como, a ir como cerrando esta capacitación. Entonces, a partir de romper el pacto, entonces romper la cadena, en una fiesta con tus amigos te incitan a, estás en un grupo de WhatsApp donde se comparten fotos íntimas, videos íntimos también de las personas sin su consentimiento. No digo nada a un amigo cuando está, digamos, hostigando o acosando a alguna persona. Piensas que la opinión de otras personas valen menos o que no son importantes, te parece gracioso también todos los comentarios sexistas, los chistes también sexistas. Existen los soldados caídos y finalmente los aliados. No expones tus sentimientos o necesidades por miedo a las burlas, por medio a los comentarios que puedan estar afectando también. Y vamos a ver ahí cómo también esto se ve en la denuncia de un grupo de chat con contenido sexual de las alumnas de la Náhuac Maya. Entonces ahí pues evidentemente se viralizó esta noticia porque había un grupo de muchísimos compañeros ahí de la Anáhuac Maya en Yucatán, donde se compartían las fotos íntimas de las compañeras de esta universidad. Y pues evidentemente esto primero que nada señalar que ya se trata de un delito, entonces siempre tener claridad en esa parte de que se han tenido que implementar leyes para obligar a que los hombres, pues evidentemente no caigan en este tipo de delitos y sobre todo de compartir o difundir, almacenar todo este contenido que no es consentido por parte de la otra persona. Entonces, pues una vez más hay que romper el pacto y sobre todo sabiendo que ya se trata de un delito. Y les voy a dejar este video para que puedan ustedes echarle un ojo de un investigador, profesor investigador. Nosotros los hombres somos los que tenemos la responsabilidad de reeducarnos. Todo hombre hasta el último segundo de su vida puede cambiar algo. Si tiene disposición a cuestionarse quién es, cómo quiere ser y cómo es mejor que sea. Es el estudio, la reflexión crítica sobre la búsqueda de otras formas de ser hombre. Hablar de las masculinidades es que nosotros nos preguntemos y nos cuestionemos cuál es nuestro papel en esa forma de vida excluyente, dominante, violenta. Digamos que en los años 60, 70 se empieza como una reflexión más específica sobre este tema. Empezó siendo un poco muy simple, como el estudio sobre los hombres. Y luego se complejizó cuando se empieza a pensar este tema desde el feminismo crítico, es decir, que la masculinidad es un constructo y hay que hacer crítica de ella. Desde que nacemos, lo único que ve el doctor es nuestro cuerpo sexuado, ve el sexo, pero no ve todo cómo va a ser él. Y a partir de ahí, los papás, los tíos, la escuela, las instituciones, la política, los medios de comunicación, nos van a ir dando insumos para construir el tipo de ser hombres que se considera el ideal. El ejemplo, nosotros los hombres no lloramos, nosotros somos fuertes. Eso es construido. ¿A poco eso lo traes desde el vientre de tu madre? Te lo dijo la hormona, te lo dijo el gen, o el ADN, es construido totalmente. Por supuesto que se construye y por supuesto que se puede deconstruir y construir otra cosa. Y ese es el reto que tenemos. Tantos cuantos hombres hay en el planeta. No es lo mismo la forma de ser hombre de un indígena de la Amazonía que una persona de la colonia Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Hay una masculinidad predominante en nuestra cultura que se llama hegemónica, que es la masculinidad basada en el ejercicio de ideas, creencias, que dice que los valores principales es ser el poder como dominio, el abuso, la violencia para solucionar las cosas, y nos está llevando primero a otras personas, al sufrimiento, al dolor, a la muerte, al homicidio. Y a nosotros también nos está llevando a la mala vida, humanamente hablando.
una forma de hacerlo práctico es difundamos más, hagamos más charlas, programas, cápsulas y que estén los programas de estudio a la par de la ética, a la par de la historia. Y a partir de ahí, yo creo que los hombres empezaremos a inquietarnos más por repensarnos. Nosotros los hombres somos los que tenemos la responsabilidad de reeducarnos. Todo hombre hasta el último segundo de su vida puede cambiar si tiene disposición a cuestionarse quién es, cómo quiere ser y cómo es mejor que sea. Nosotros. Listo, compañeros, compañeras. Y pues justamente lo que señala acá el profesor investigador es que uno de los beneficios para renunciar al pacto, pues es justamente asumir estas responsabilidades en el cuidado de uno mismo y de las personas, y sobre todo saber que pues estos comportamientos o conductas fueron socialmente construidos y que podemos cambiarlos desde ya, y saber que esto va a tener un impacto en la colectividad y sobre todo en nuestra propia vida y en la vida de las personas con las cuales compartimos. También esto va a aumentar el autoestima, favorecer el crecimiento personal, mejorar la calidad tanto de nuestra mente como de nuestra salud, mejorar la calidad de las relaciones, de cómo interactuamos entre hombres y mujeres, y también promover formas justas de vivir en esta sociedad y sobre todo también ejercer esta corresponsabilidad que he venido reiterando, que se trata de esta forma tan desproporcionada de cómo se han asignado las actividades no remuneradas en el espacio privado para las mujeres y para el espacio también en el espacio privado para los hombres, y cómo esto ha traído consecuencias muy negativas específicamente para las mujeres. Entonces, estos son, digamos, algunos de los beneficios de renunciar al pacto, tanto a nivel individual como también a nivel familiar y a nivel colectivo también. Las masculinidades incluyentes también entonces nos van a, digamos, a propiciar un cuestionamiento fundamental y central de cómo debe de ser un hombre en la sociedad, aunado a lo que socialmente se le ha asignado, dando paso también a otras formas de expresiones, de vivencias y también de disidencias. ¿Cuáles son las implicaciones? Reflexionar sobre mi masculinidad, sobre mis comportamientos, sobre mis conductas, sobre cómo interactúo, me relaciono en sociedad, en la familia, en la escuela, en el trabajo. También ver que pues hay que valorar estas relaciones sociales, cuestionar la violencia que se puede estar ejerciendo y iniciar un proceso de introspección desde la identidad masculina. Vamos entonces a romper con la hipermasculinización. Vamos a fomentar también desde la ternura, desde la atención, desde también cómo nos relacionamos, cómo creamos otros vínculos mucho más sanos, generando la corresponsabilidad, el acompañamiento, el buen trato y también renunciar a los privilegios, ya lo había señalado. La verdad nos va a hacer libres, pero primero nos hará enojar, como señalan ahí en el libro de La caída del hombre, y cuestionar la estructura familiar tradicional y también la aceptación a la diversidad. Finalmente les vamos a compartir el libro de La caída del hombre, que es un libro bastante bonito sobre la experiencia, la conciencia de ser hombre en esta sociedad. Es un libro también con mucho humor que se puede leer de manera pues muy, muy ligerita, que no tiene grandes tecnicismos, pero que de verdad les puede, digamos, revelar muchas de sus conductas o de sus comportamientos desde el machismo hegemónico, pero desde una parte del humor y sobre todo haciéndolo, pues aportando, digamos, muchas alternativas para romper con esas formas de ser hombre en nuestra sociedad. Entonces, se lo recomiendo, es un libro muy, muy, muy fácil de leer. Y también El deseo de cambiar, que justamente lo señalé al inicio de la presentación, de Bell Hooks. También ahí va a hablar Bell Hooks desde su propia experiencia como mujer negra y sobre todo dando una alternativa para ser hombre también en nuestra sociedad, y la importancia que tiene que también ustedes se involucren en estos procesos de cambio o de romper con estos paradigmas que nos han llevado a un momento o a un montón de desigualdades y de desventajas.
Entonces también estos dos libros los pueden ustedes descargar libremente en internet, así que les invito a que los vayan a leer. Y ya solo para terminar, comentarles que así como venimos a dar esta ponencia el día de hoy, también existen otros cursos, talleres o diplomados sobre perspectiva de género que pueden consultar de manera libre. Sobre todo se les puede dar una constancia con validez oficial. Si ustedes, pues evidentemente como personal del servicio público necesitan estarse formando en estos temas, entonces les invitamos a que vayan a consultar el centro de aprendizaje digital. Lo pueden hacer de manera autogestionada, obtener esta constancia con validez oficial y pueden ustedes elegir el tema que más les guste. Entonces, les voy a dejar por acá cómo pueden consultar este curso. Te presentamos el Centro de Aprendizaje Digital CATSE Mujeres, plataforma de formación especializada, accesible y gratuita para que las y los servidores públicos, estatales y municipales brinden atención sensible, humana y sin revictimizar a las mujeres que se encuentran en situación o son víctimas de violencia. Aquí conocerás más sobre igualdad de género, prevención y atención de las violencias, autonomía económica, derechos humanos de las mujeres, prevención de la violencia feminicida, desaparición, procuración de justicia e incorporación de la perspectiva de género en los procesos legislativos. Esta plataforma digital de capacitación y profesionalización, impulsada por el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de las Mujeres, ofrece 3 talleres, 24 cursos y 3 diplomados, disponibles en niveles básico, intermedio y especializado. CATSE Mujeres está disponible las 24 horas, los 365 días del año para que te capacites a tu propio ritmo y recibas al finalizar una constancia. Si tienes dudas, ingresa al chatbot. Es muy fácil. Regístrate en catsemujeres.edomex.gov.mx. Estado de México, el poder de servir. Asimismo, también les compartimos las líneas de emergencia de la Secretaría de las Mujeres, la línea sin violencia que es 800-108-4053 para mujeres que estén atravesando por alguna situación de violencia, o en el caso de alguna persona que esté teniendo conductas agresivas contra las mujeres, también está el apoyo confidencial, la línea de hombre a hombre, y también es 800-940-21. Recuerden que esto es un servicio completamente gratuito, los 24 horas del día. Y así como las líneas de emergencia, también están las unidades de atención a mujeres en situación de violencia que proporcionan los siguientes servicios, que es atención psicológica, atención jurídica, trabajo social, y todo esto, una vez más, es completamente gratuito, así que pueden sacarle una captura de pantalla en caso de que alguna persona pueda llegar a utilizar o requiera algún tipo de información o sobre todo de atención o canalización. Ahí les pueden ofrecer apoyo completamente gratuito. Y bueno, ya finalmente recordarles una vez más que estamos impartiendo esta conferencia desde la Secretaría de las Mujeres, específicamente de la Dirección General de Perspectiva de Género, que estamos acá en Avenida Miguel Hidalgo 1031, en el piso 5, en la Subdirección de Profesionalización. Nuestros números son 722-934-2700, la extensión es 82734, 82739, 740 o 785. Y el correo electrónico es este que se los dejamos igual por acá. Bueno, y ya solo para terminar, ahora sí está la encuesta de evaluación para que vayan a dejarme ahí puros comentarios positivos. No es cierto, compañeros, ahí déjenme sus comentarios para que esta capacitación se pueda fortalecer. Y pues mi nombre es Dayan Robledo. Si no hay algún comentario adicional, les agradezco mucho, sobre todo su puntualidad y todos los comentarios que hicieron que esta ponencia fuera mucho más conversacional. Y pues muchas gracias por todas sus participaciones. Maestra Dayan, muchísimas gracias por tan importante ponencia. Creo que fue un espacio para reflexionar sobre la importancia de, en primero, de nombrar los diferentes tipos de masculinidades, y también esto nos hace llegar que
tenemos la posibilidad, o bueno, los hombres tienen la posibilidad de modificarlas, ¿no? Creo que no es como quedarnos en el marco de así crecí, así me crié, así voy a hacer, sino tener esa apertura de generar un cambio positivo para realmente alcanzar un plano igualitario en esta sociedad, ¿no? Que es lo que realmente buscamos. Y bueno, si me permite compartir, nada más un segundito porque soy un poco mala con esto. Ventana. Ay, caray. Espérenme un segundito, ¿eh? Ah, aquí está. Claro que sí. Listo. Bueno, en nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, le otorgamos el presente reconocimiento a la maestra Dayana Iray Robledo Sandoval por su destacada participación en la videoconferencia Hombre liberándose de una cultura machista en el marco del programa de actividades para el fomento de la igualdad sustantiva y visibilizar el 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre, dirigida al personal de este organismo defensor de derechos humanos. Toluca, Estado de México, 21 de noviembre de 2025, y signa Víctor Leopoldo Delgado Pérez, presidente de esta comisión. Agradecemos pues hoy nuevamente pues la ponencia y obviamente a todas y todos nuestras compañeras y compañeros de la comisión el haberse conectado y a las personas que nos vieran a través de las redes sociales. Muchas gracias. Nos vemos Gracias el por todos lunes. sus- Gracias. Y los Gracias a esperamos todos con y las todas. demás capacitaciones. Gracias, lindo día. Gracias. Buen día a todos y todas. Detener grabación. Detener grabación.